Bueno, muy buenos días a todos. Ya Andrea me presentó, mi nombre es Iris, soy profesora de educación diferencial. Y antes de empezar, les quiero decir que además de educar diferencial, soy mamá y estoy hoy día teletrabajando con mi hija, así que si hay alguna interrupción, les pido disculpas desde ahora, porque justo hoy día es un día intenso y ha estado un poco complicado. Así que voy a tratar de estar muy concentrada, pero para que estén conmigo y me imagino que muchas de ustedes también están en la misma situación. Así que, Andrea, parece que hay algunos micrófonos que aún están encendidos. Sí, estoy justamente haciendo el recorrido para poder silenciar estos micrófonos. Sí, Soy una PDI del micrófono. Súper. No sé qué está abierto. Nos invitamos No de todas maneras que como somos bastantes personas ahora, ya casi 200 personas, vamos a comunicarnos a través del chat. Así que cualquier duda, comentario, lo pueden ir planteando en el chat y Andrea en ciertos momentos me va a ir haciendo comentarios y comunicándome sus dudas. Entonces, el tema de hoy día es estrategia y recursos para la diversificación de la enseñanza. Como les decía Andrea, este es un tema muy relevante para nosotros como institución. Semanas haciendo esta charla, este webinar. Ay, sí, es que me había silenciado a mí parece. Ya, ahora sí. Entonces, bueno, primero que todo es saber que ya tenemos una priorización curricular que nos da un primer piso, ¿cierto?, para planificar todo lo que va a ser este trabajo, que al parecer se va a extender algunos meses más en casa, y también cómo vamos a preparar el retorno. Esta priorización ya yo creo que nos deja todo un poco más tranquilos, ¿cierto? Vamos a tener un currículum transitorio durante el 2020-2021. Ahora bien, esta priorización es una herramienta de apoyo para los docentes. Evidentemente algunas escuelas van a poder avanzar un poco más, otras un poco menos, ¿cierto? Pero es una primera herramienta para aproximarnos a aquellos aprendizajes que son esenciales y que son fundamentales para que los estudiantes puedan avanzar en el aprendizaje de cada asignatura. Entonces vimos que los aprendizajes los organizaron, nivel 1, nivel 2, ¿cierto? Como algunos imprescindibles, otros significativos integradores, y además se le da especial relevancia a las habilidades disciplinares de cada asignatura, habilidades también que son transversales y que son claves para cualquier aprendizaje. Y también se nos informó que las asignaturas de orientación y tecnología van a ser transversales y no se priorizaron aprendizajes porque se considera que ambas son altamente relevantes para el desarrollo de los estudiantes. Tecnología desde el punto de vista de la transversalidad que tiene y de la importancia que tiene en este momento en el que estamos usando bastante esta herramienta, y además orientación porque sabemos que estamos todos, tanto niños, jóvenes, adultos, un poco golpeados emocionalmente y vamos a tener que trabajar fuertemente en contener a los niños, a los estudiantes, y también nosotros aplicar estrategias de autocuidado como docentes. Entonces, ya teniendo clara esta priorización, a nosotros nos interesa más bien hoy día focalizarnos en esta pregunta. ¿Cómo vamos a aplicar distintas estrategias alternativas para aumentar las oportunidades de aprendizaje y de participación para los estudiantes? Entonces, vamos hoy día a tratar de responder esta pregunta, considerando además que desde el decreto 83 hay una pirámide, ¿cierto?, donde se nos da un primer foco en que primero tenemos que concentrarnos en tratar de aplicar distintas estrategias, ya sean del DUA u otras estrategias de diversificación que permitan intentar dar respuesta a todas las necesidades de los estudiantes, ¿cierto? Evidentemente esto es el esfuerzo más grande, pero hay algunos estudiantes que a pesar de estas estrategias diversificadas no logran progresar en el currículum, y para ello se le hace una evaluación y hay ciertas necesidades de apoyo que se les dan como adecuaciones de acceso, y finalmente hay un nivel que idealmente tiene que llegar a la menor cantidad de estudiantes, donde ya hay adecuaciones curriculares más significativas como priorización de objetivos o ciertas adaptaciones de otro tipo de metodología, etcétera, para alcanzar los aprendizajes. Ya entonces nosotros hoy día nos vamos a concentrar en la parte más amplia de este triángulo, de esta pirámide, que es la diversificación de la enseñanza. Y como este tema ya se ha hablado mucho, ¿cierto? Yo creo que ustedes han participado en muchas actividades, charlas, capacitaciones sobre este tema.
nuestro objetivo hoy día es más bien mostrarles ejemplos y mostrarles cómo nosotros a través de nuestros recursos, nuestras estrategias abordamos este tema, que además son estrategias que son transversales y que ustedes van a poder transferirlas al área que ustedes trabajan o al nivel en que ustedes trabajan. Entonces, ya teniendo claro que hay una necesidad imperante, sobre todo en el contexto actual de la pandemia, que vamos a tener que diversificar la enseñanza para dar respuesta a todos, y en ese sentido nuestras propuestas van a constituir una herramienta de apoyo, una alternativa para esta diversificación con un foco fuertemente en habilidades. Entonces, hoy día lo que vamos a ver son algunas estrategias pedagógicas que se combinan con materiales educativos y también con recursos tecnológicos que en su conjunto aumentan la capacidad de la escuela para responder a esta diversidad que nos enfrentamos diariamente en el aula y que probablemente se va a ampliar dado este contexto de este año. Van a aumentar las brechas de aprendizaje y con mayor razón vamos a tener que recurrir a más estrategias y alternativas para aplicar. Yo creo que muchos de ustedes ya han estado en nuestras charlas, pero de todas maneras contarles que todas nuestras propuestas están basadas en un método. Este método tiene 3 pilares claves. Uno de ellos es que buscamos que los estudiantes desarrollen aprendizajes de alta calidad, y esto implica que más que abordar contenidos y que memoricen cosas, a nosotros nos interesa que haya un aprendizaje comprensivo y que se desarrollen habilidades. Además, otro pilar es el acceso universal al aprendizaje, y esto se vincula directamente con lo que vamos a ver hoy día de cómo aplicamos prácticas diversificadas para intentar llegar a todos nuestros estudiantes. Y un tercer pilar, la educación emocional, que para nosotros siempre ha sido relevante, pero este año toma mayor protagonismo dado el contexto en el que nos encontramos. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo llevamos a cabo estos 3 pilares? A través de un enriquecimiento del ambiente del aula de aprendizaje. Nosotros buscamos que haya un ambiente activo, donde los estudiantes sean altamente protagonistas, y además donde invitamos constantemente a los estudiantes a experiencias donde tienen que experimentar con material y además reflexionar sobre lo que están haciendo. Entonces, este es un paraguas en el cual nosotros todas nuestras propuestas se levantan y lo van a ver plasmado en los ejemplos que vamos a ir viendo. Entonces, nos vamos a concentrar hoy día en 5 estrategias. 5 estrategias de diversificación de la enseñanza, que son estrategias que están declaradas en el documento de orientaciones del decreto 83 y que nosotros sistematizamos y vinculamos a ejemplos que tenemos con nuestros recursos, y que ustedes van a ver que también lo pueden vincular con actividades o acciones o recursos que ustedes también tienen. Una primera estrategia que vamos a ver y que es clave para tanto el aprendizaje remoto como para el regreso a clases es organizar y mantener un ambiente de aula. Para esto, nosotros tenemos algunas orientaciones que entregar, y una de ellas es cómo generamos acuerdos de convivencia para enriquecer este ambiente y también para favorecer interacciones en el aula y también en el aprendizaje remoto positivas. Los acuerdos de convivencia para nosotros son claves para instalar este clima adecuado para el aprendizaje, y siempre se recomienda que estas estén visibles en el aula o en el aprendizaje remoto. ¿Por qué? Porque si tenemos que recurrir a ellas, al tener un apoyo visual, vamos a poder entonces constantemente recordarlas y hacer que se cumplan. Estos acuerdos de convivencia es ideal que se construyan con los estudiantes, porque así los hacemos partícipes y también ellos se van haciendo responsables de ir cumpliendo estos acuerdos de convivencia. Entonces, en el aula nosotros creemos que algunos son claves, como respetar los turnos al hablar, ¿cierto? O si estamos usando algún material, cuidarlo, o escuchar a los compañeros, etcétera. Pero también en el trabajo que estamos haciendo de forma remota hay ciertos acuerdos de convivencia que se tienen que dar también, como por ejemplo silenciar los micrófonos, ¿cierto? O esperar que el docente termine de decir algo para plantear una pregunta, etcétera. Entonces los acuerdos de convivencia son una base para instalar un clima de aula adecuado y que podamos derechamente concentrarnos en el trabajo. También en el ámbito emocional a nosotros nos interesa que haya un ambiente adecuado para el trabajo, y para eso hay que tomar conciencia de cuáles son nuestras emociones al momento de trabajar. En este sentido, nosotros invitamos a hacer visibles las emociones que están experimentando los estudiantes durante el trabajo,
y para eso tenemos un emocionómetro, que es donde hay una pregunta movilizadora, que es ¿qué están sintiendo? Y aquí los estudiantes van identificando qué emoción están experimentando en un determinado momento y cómo esta también influye en su disposición al aprendizaje. Aquí los estudiantes escriben en un palito de acrílico su nombre y van ubicando en el vaso de la emoción que corresponda y que están sintiendo en ese momento. Entonces aquí, además de identificar qué es lo que están sintiendo, nos interesa saber por qué lo están sintiendo y cómo creen que también eso va influyendo en su aprendizaje. Ya, entonces aquí esto es una invitación a hacernos cargo de las emociones y cómo también las usamos a favor de nuestro aprendizaje. Y esto también aplica para el trabajo en aula como el trabajo remoto. Y también para nosotros es clave para mantener sobre todo un ambiente de aula adecuado es tener pausas activas. Nosotros acá tenemos un software que invita a realizar estos quiebres en la clase, ya sea al iniciar o durante o después, para poder también a través del cuerpo, a través de un personaje que es Palitos, poder mejorar la disposición en el sentido que hay actividades que favorecen la respiración, la activación corporal, ¿cierto? La relajación del cuerpo, y de esta forma también preparar a los estudiantes o si... Se escucha, se perdió el sonido. Sí, ¿cierto? Ya, pensé que era yo, la verdad. ¿No se escucha? No. Sí, espérame que Iris, esperemos un poquito que Iris creo que se le quedó un poquito pegado, le voy a hablar para que pueda reiniciar de pronto su sesión. Dame un segundito, por favor. Sí, quedó pegado. Veamos. Si es necesario... Ahí sí. Iris, ¿nos escuchas? Sí, reinició. Un segundito, estos son los chascarros por estar online. Y estamos, bueno, les cuento entonces, yo voy a hacer mi rol de moderadora y les cuento, tenemos hasta el momento 224 participantes. Sí, acá tengo un participante que me dice que la conexión está muy inestable, la mía también. Aprovechemos y dice, Paola nos dice, desperezarnos. O sea, para que nos podamos estirar un poquito, como decía Iris, que estaba repasando en nuestro software de educación emocional, de Palito, que es disposición al aprendizaje. Entonces, esto es una invitación también. ¿Ahora? Ahí, Iris. Sí, ahí volví. Ahí sí. Se cayó mi conexión, pero por suerte rápidamente volvió. Pero te escuchamos lejos. ¿Me escuchan lejos? Sí, a ver, habla un poquito para ver si mejora, a ver. ¿Me escuchan Sí, ahí? Sí, súper bien ahora. ¿Me Sí. escuchan mejor? Sí, ahora te escuchamos súper mejor. Mira, Ya, acá de todas Maneluna dijo, mira, te voy a comentar al tiro, Maneluna acá en el chat nos dijo que hiciste una pausa activa. Perfecto, muy bien, esa era la idea. Esa Fue sin querer, pero sí, fue una pausa. De todas maneras, les comento que mi conexión está un poco inestable, así que puede ser que, si me pasa de nuevo, hacemos otra pausa, ustedes pueden hacer los ejercicios de palitos por mientras. Eso mismo estábamos hablando. Súper. ¿Me escuchan bien ahora? Acoplado. Sí, un poquito acoplado. Sí. Ya. Yo creo que debe estar estabilizando mi conexión. Por Ahí mientras, está Andrea, mejor. sí. Andrea, ¿hasta ahora ha habido algún comentario, duda por mientras? No todavía, Iris, solamente contarte que estamos en alza en cuanto a los participantes, está muy interesante la charla hasta el momento, tenemos 231 asistentes, así que tranquilidad, solamente tranquilidad, Súper. todos estamos con problemas de conexión, BTR ha presentado muchos problemas también este último tiempo porque están todos muy sobresaturados, y de hecho acá Jorge nos comenta en el chat que es culpa de BTR, todo es culpa de BTR, así que... Sí. Yo soy una víctima también de BTR, así que me sumo a eso. Bueno, esperemos que podamos continuar de forma fluida, si no esperamos unos minutos y generalmente vuelve rápido la conexión. Sí, pero ahora está perfecto. Súper. Entonces yo les estaba contando de estas estrategias que a nosotros nos parecen claves para organizar y mantener un clima de aula adecuado, un ambiente de aula adecuado.
Entonces, él estaba comentando los acuerdos de convivencia, de una estrategia para recoger las emociones de los estudiantes, ¿cierto? Y reflexionar en torno a eso. Y finalmente, las pausas activas que nos van a permitir entonces realizar estos quiebres en la clase que van a permitir favorecer probablemente la disposición de los estudiantes ante el aprendizaje. Y estas pausas activas se pueden realizar tanto de forma presencial como de no presencial. De hecho, nosotros las hemos usado bastante en nuestros webinars con docentes para justamente hacer estas pausas. Así que son herramientas transversales y la virtud que tienen es que son bastante versátiles en distintos contextos también. Bueno, y el conjunto de estrategias, sobre todo las dos primeras, forman parte de un recurso que nosotros llamamos interacciones en el aula y que justamente vienen con la intención de enriquecer el espacio del aula con elementos que son útiles, que son significativos y que vienen a contribuir a este espacio. Otra de las estrategias que vamos a revisar y que se vincula harto con lo que recién estábamos conversando del ambiente de aula es integrar juegos para dinamizar las actividades. Esta estrategia también está declarada en las orientaciones del decreto 83 y a nosotros nos resulta muy relevante, sobre todo en contextos donde hay alto estrés, ¿cierto? Y donde los estudiantes están probablemente menos concentrados, ¿cierto? Y requerimos tener bajo la manga ciertas estrategias que nos permitan recapturar la atención y la motivación de los estudiantes. Y estos juegos son muy sencillos, de hecho vamos a mostrar un par y que van a ver ustedes, si es que los aplican, que van a contribuir a mejorar la fluidez de la clase y a ustedes también les van a permitir hacerlas más dinámicas y más divertidas para los estudiantes. Un primer juego es uno de nuestros recursos que se llama Locos de Patio, que es justamente para trabajar habilidades del siglo XXI, y una de esas habilidades del siglo XXI es la creatividad, y para eso nosotros invitamos a los estudiantes a crear un nuevo uso a determinados objetos en un contexto. Andrea, se sigue escuchando bien, ¿verdad? Ya, súper. Entonces, lo que nosotros hacemos es mostrarle una imagen a los estudiantes, como la que les estoy mostrando ahora, y les mostramos un objeto donde los desafiamos a crear un nuevo uso de acuerdo a esta situación. Por ejemplo, acá tenemos una situación de un camping, ¿cierto? Suena a vacaciones, ¿cierto? A relajarse, a desconectarse, y yo les muestro a los estudiantes entonces un objeto para este contexto, y le tenemos que crear un nuevo uso. Tienen que mirar mi pantalla para ver el objeto, que es este, y tenemos entonces que crearle un nuevo uso según este contexto. Entonces, si quieren en el chat van comentando. Sí, entonces activemos un poquito también el chat. ¿Qué tienes en la mano? Yo voy a describir, es un guante, ¿cierto? Un guante Sí, es un guante. Sí. Es de vinilo, un guante de vinilo típico de estos días. Y la idea es que le creemos un nuevo uso en la situación del camping. Y aquí estamos poniendo en juego una habilidad del siglo XXI que es la creatividad. Acá tengo una respuesta buena. Súper. Dice, mira, Maribel dice una ducha, que podamos hacerle un hoyito entonces los dedos, una ducha, un globo, Perfecto. directora Nélida, a juntar agua, también puede ser un receptáculo de agua, ¿cierto? Un calcetín por ahí, un recolector de agua. Claro, la mayoría de las respuestas se van repitiendo, inclinan, sí. claro, se inclinan por un receptáculo de agua. Dice, una mano para conteo de cursos pequeños, nos dice Sara. Otra mano. Ya, súper. Dice, hacer soplas de carpa, al parecer así, o hacer juego de mímica, guardar objetos importantes, un títere. Muy creativos nuestros participantes, muy bien. Ya, ahora nuevamente otra situación, y tienen que darle un nuevo uso distinto al que habitual, que es un colgador, ¿cierto? En este contexto, que es una cocina. ¿Qué uso se les ocurre distinto al original de este objeto? ¿Puedo dar el primer ejemplo? Sí, por Yo he visto supuesto. que estos colgadores lo usan para abrir libros de cocina, para que no se te cierre la...
¡Uy, Un qué buen móvil, dato! sí. Muy buen dato. Sí, que lo ponen ahí en la cocina. Acá dice, colgar las herramientas de cocina para colgar los paños de cocina, los cucharones, un portallaves, colgar sartenes, herramientas de cocina también, súper. un Bueno, móvil, colgar cebollas, mira qué buena idea también. Práctica, Paola. muy bien. Bueno, si se fijan entonces, esta actividad muy sencilla nos permite hacer una pequeña pausa en la clase. Esto no tarda más de 5 o 10 minutos, y estamos activando a los estudiantes a que hacer una pausa, porque a veces están muy cansados, ¿cierto? Y necesitan tener un quiebre. Y además estamos haciendo una actividad con una intención pedagógica, que es desarrollar entonces la creatividad, invitando a los estudiantes a darle un nuevo uso a los objetos que estábamos mostrando en un determinado contexto. Entonces, una actividad muy sencilla, pero que tiene un gran valor desde lo pedagógico y también desde poder entonces dinamizar las actividades, como es la estrategia que les estaba presentando. Hay otros ejercicios o juegos que son también de tipo más cognitivo, como por ejemplo el que les voy a mostrar enseguida, donde cada participante, cada estudiante tiene que seleccionar cuál de las 4 imágenes es igual a la imagen superior, ¿ya? Aquí estamos trabajando habilidades claves como distinguir, ¿cierto? Analizar una imagen para discriminar a cuál corresponde las alternativas que nos están dando. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos que identificar cuál es la alternativa. Y para eso, cuando nosotros aplicamos esto con estudiantes, hay un ambiente absoluto de concentración, de silencio, porque todos están focalizados en encontrar la alternativa. ¿Están respondiendo, me imagino, en el chat? Sí, hay una diversidad está todo inclinado entre la D y la B. Ya. Están todos más o menos por ahí. Veamos si... Sí, son las alternativas más similares, pero hay un pequeño detalle. Si se fijan, por ejemplo, en el margen de la alternativa B y D, vamos a ver que hay distintos colores, ¿cierto? Entonces, además aquí de invitar a los estudiantes a que escojan la alternativa correspondiente, nos interesa también que argumenten, ¿cierto? Preguntarles, ¿por qué crees que es la B? ¿Por qué crees que es la D? Y de esa forma también vamos contrastando respuestas y vamos precisando también nuestras respuestas. Aquí hay otro, el de las mismas características, el mismo ejercicio, va aumentando además el nivel de complejidad. Siempre cuando hacemos una actividad podemos ir aumentando el nivel de desafío en la medida que vamos viendo que nuestros estudiantes son capaces de lograrlo. Y acá a través del chat nos dicen que la A, todos están coincidiendo que la opción A es la opción similar a la del ejercicio que se muestra. Sí. Bueno, y aquí lo hicieron más rápido porque también hay una tendencia a que usamos estrategias como el barrido de la información, que siempre es de izquierda a derecha, ¿cierto? Es nuestra forma habitual de hacer un primer chequeo, barrido de la información. Acá también se va complejizando un poquito más, ¿cierto? Y de esa forma entonces vamos haciendo una pequeña pausa en las actividades con foco en este caso cognitivo. Bien, acá nos responden que la B, la opción B debiese ser la correcta en este caso en la comparativa del ejemplo. Súper. Sí. Y así vamos, bueno, hay varios ejemplos, no es necesario que lo hagamos todos, pero sí lo que es interesante es como darnos cuenta de que a través de actividades muy sencillas y prácticas vamos permitiendo entonces dinamizar las actividades tanto en lo remoto, en los que tienen la posibilidad de estar en contacto con sus estudiantes a través de videoconferencia. Esto es perfectamente aplicable y va a permitir entonces ir generando quiebres en las clases, pero además con una intencionalidad, como en el ejemplo anterior fue desarrollar la habilidad de creatividad o poner en juego esa habilidad, y acá con un foco más cognitivo de poner en juego habilidades como distinguir, analizar, ¿cierto? Argumentar también las respuestas. Entonces, de esta forma ustedes pueden acudir a una serie de juegos y los van aplicando en la medida que ustedes creen que es necesario. Por ejemplo, el otro día, la semana pasada, en una charla también de esta misma, una profesora nos contaba que ella hace clase en un preuniversitario y tiene 3 horas seguidas de una asignatura de economía, creo que era. Y ella le hizo mucho sentido esta estrategia porque dice que ella y sus estudiantes quedan agotados de 3 horas seguidas y las pausas de este tipo son importantísimas y obviamente uno las va adaptando al nivel en el que trabaja. Si son de educación básica, podemos ir haciendo algunas cosas, si son de media otra,
pero lo veían como algo fundamental para lograr estar un tiempo determinado conectados y que estén todos concentrados y motivados. Esa entonces era una segunda estrategia. Vamos a pasar a la siguiente, que es secuencia. Bueno, no sé si Andrea hay algún comentario hasta ahora. Sí, mira, acá Mónica nos está preguntando, más que nada el tema de cuánto dura más o menos la charla, como me imagino yo también, como para tener un tiempo estimado ella. Sí, se supone que hasta las 12. No sé, Andrea, qué hora es, porque no tengo acceso a ver el reloj. Son 20 para las 12, perdón. Siempre nos extendemos un poquito más a Sí, las un poquito 12:10, más. ¿cierto? Sí, sobre todo cuando hay más participantes, hay más comentarios, más participación, así que probablemente entre 12 y 12 y cuarto termina este webinar. Sí, y mira, acá también hay un comentario, la verdad, que me gustaría que quizás lo pudiésemos conversar un poquito. Liz nos comenta, dice que le cuesta mucho esto de la asociación o poder hacer estas comparativas. ¿Qué pasa cuando esto pasa en los estudiantes? ¿De qué forma se puede mediar y ayudarlo o enseñarle, darle estrategias para que él pueda también facilitar? Sí. Mira, yendo al inicio de lo que hablamos, a nosotros nos interesa que todas las experiencias de experimentación vayan acompañadas de la reflexión. En ese sentido, si hay algunos estudiantes que les resulta más desafiante o más complejo resolver un ejercicio, ahí la clave es invitar, abrir la conversación para que comenten qué estrategias están usando para enfrentar el ejercicio, y de esa forma el estudiante que está teniendo dificultades o que no se le ocurre una estrategia para hacerlo, se vaya enriqueciendo y vaya aplicando esa estrategia que dijo un compañero para aplicarla en el siguiente ejercicio. Y probablemente si vemos que hay una necesidad a pesar de eso, ir reforzando con determinados estudiantes, les podemos enviar entonces algún trabajo específico para que vayan potenciando o reforzando esa habilidad en el hogar. Pero aquí la clave es la reflexión sobre las estrategias, porque si hay alguien que no se le ocurre una y el otro sí dice, mira, yo lo que hago es mirar la información primero de forma ordenada de izquierda a derecha y luego selecciono la más parecida, eso ya al otro le hace un clic, ¿cierto? Y le va a permitir probablemente enfrentar de mejor manera el ejercicio posterior. Así que esa es algo clave para enfrentar eso. Súper. Bueno, y también es importante que entre todos los comentarios, todas las discusiones que se generan en el curso, uno después de realizar esta actividad queda con un sinfín, una batería gigante de distintas estrategias que después uno la aplica caso a caso, ¿cierto? Exactamente, de todas maneras. Bueno, entonces, mira, antes de terminar, de continuar, Iris, Aurora acá nos estaba preguntando dónde podemos conseguir o dónde pueden conseguir este material que tú estás presentando como ejemplo, y esto lo voy a tomar de lo que dije en el inicio. Todos estos ejemplos que Iris presenta para que ustedes puedan entender la estrategia y cómo aplicarla, ¿cierto? Son tomados de nuestras propuestas, por lo tanto, si a alguno le interesa conocer algo en particular, yo les pido me puedan dejar a través del chat su instituto, bueno, nombre, institución, ¿cierto? La comuna y su correo, y nosotros les entregamos después esa información que sea más detallada o que sea más puntual en cuanto al recurso que Iris utiliza para el ejemplo concreto. ¿Bien? Eso como que va más en la mentalidad de los hueones. Vamos, Iris, dame un segundo, no hables nada porque voy a silenciar desde acá para silenciar de forma general y te voy a activar nuevamente. Dame un minuto. Perfecto. Estás nuevamente en línea, Iris. Súper, ya, buenísimo. Entonces yo les contaba que hemos revisado hasta ahora 3 estrategias. Primero vimos cómo organizar y mantener un ambiente en aula, también integrar juegos para dinamizar las actividades. No, perdón, esta es la tercera estrategia que vamos a ver ahora, y vamos a entonces a ver ahora secuenciar las actividades en pequeños pasos, que se vincula además con algo muy importante que está en la priorización curricular, que es darle relevancia a las habilidades disciplinarias. Así que yo voy a mostrar ahora un ejemplo de matemática donde están presentes las 4 habilidades matemáticas del currículum de educación básica, que son resolver problemas, representar, modelar y argumentar. Junto con esta también estrategia que está declarada también en el decreto 83 con fuerza, que es cómo vamos segmentando las tareas para poder hacer visible el aprendizaje de todos los estudiantes.
Entonces vamos a ver un ejemplo de un OA, de un objetivo de aprendizaje que está priorizado en tercero básico y en cuarto, que es la de multiplicación. Y acá nosotros presentamos el concepto de multiplicación a través de un recurso que combina lo digital, un software, con material concreto. Nosotros siempre partimos cada actividad con un problema. Ya nosotros es clave que la matemática se trabaje de forma contextualizada, y para eso presentamos un problema que puede resultar cotidiano para los estudiantes, como es una celebración de un cumpleaños. Y lo primero que hacemos es presentar y analizar el problema con los estudiantes. Aquí, si se fijan, hay distintas formas de presentar la información. Está el texto, pero también hay una imagen que respalda ese problema. Entonces, lo primero que hacemos es eso. Aquí, en este caso, lo que hay que hacer es identificar cuántas figuras en total necesita este niño para armar 5 cajas de sorpresa, que son las cajas que va a entregar a cada uno de sus amigos en el cumpleaños, y donde van a haber 3 figuritas en su interior. Este es el primer paso. Segundo paso, identificamos, reconocemos, exploramos el material que vamos a usar para esto. Nosotros nos acoplamos a la estrategia inclusiva del Ministerio, donde, por ejemplo, aplican Copici, que es ofrecer distintos tipos de representación de la información de forma concreta, pictórica, simbólica, ¿cierto? En este caso, aquí invitamos a los estudiantes a usar una pizarra para que puedan rayar, y también cubitos que representan las unidades. Luego de haber reconocido el material que vamos a usar, un nuevo paso es representar el problema, ¿ya? Y aquí estamos trabajando la habilidad de representar, porque antes de que los estudiantes de inmediato lleguen a la respuesta, nos interesa que representen de forma integral el problema, y en este sentido, acá estamos representando los 5 cuadrados que representan las cajas de sorpresa que necesita Hugo para su cumpleaños. Y luego de eso, recién cuando ya representamos los datos del problema, viene un siguiente paso, que es resolverlo dando espacio a distintos tipos de representación. Para algunos va a ser mucho más fácil hacerlo directamente de forma simbólica, para otros de forma concreta, para otros de forma gráfica. Aquí lo importante es aceptar distintas formas de resolver el problema con distintas estrategias, evidentemente. Entonces, este es otro paso de la actividad, de la secuencia didáctica. Y finalmente, cuando ya está resuelto el problema por parte de los estudiantes, reflexionamos sobre lo que realizamos. Acá hacemos preguntas para que ellos sean capaces de verbalizar lo que hicieron, es decir, expliquen lo que hicieron con material concreto, de forma gráfica, y puedan también explicárselo al docente, pero también explicárselo a otros, y de esa forma ir llegando al resultado del problema. Y también otras preguntas que nos ponen en situación, por ejemplo, ¿qué ocurriría si agrego una cajita más, cierto? Resultaría fácil saber cuántas figuritas tendría Hugo en total. En el fondo, una invitación a reflexionar sobre lo que realicé. Y por último, el último paso que nosotros presentamos es abordar el concepto matemático trabajado, que en este caso fue la multiplicación, y se da una explicación, una formalización sobre este concepto. Entonces, si se fijan, nosotros una secuencia la dividimos en pequeños pasos. Algunos estudiantes, por ejemplo, se van a quedar probablemente más tiempo en representar el problema, porque tal vez esa habilidad no está absolutamente desarrollada y no interesa que sí la trabajen. Algunos se van a quedar más en argumentar cuál es la estrategia que usaron, pero lo importante aquí es segmentar la tarea, porque en la medida que lo hacemos vamos a ir permitiendo que hayan pequeños mini logros de objetivos para hacer visible el progreso de cada estudiante independiente de su avance. Entonces, primero, reconocemos la situación, conocemos el material que vamos a usar, representamos el problema, aplicamos la estrategia para resolverlo, y finalmente reflexionamos y formalizamos, ¿ya? Entonces, aquí hay dos cosas que son claves: segmentar la tarea, y además estamos dándole protagonismo a las habilidades del currículum, que es algo que está declarado en la priorización curricular. Este ejemplo que recién mostré es parte de un recurso que se llama Laboratorio Universo Matemático. Como yo les decía, combina un componente digital con material concreto, y este material fue creado de forma conjunta con la Unidad de Educación Especial del Ministerio de Educación, y actualmente se está implementando en más de 80 escuelas especiales del país, y además en muchísimos proyectos de integración escolar, como material que usan las educadoras diferenciales, ¿cierto? Los psicopedagogos, para reforzar y nivelar ciertos aprendizajes que son claves, porque aquí la matemática está abordada desde un punto de vista funcional,
es decir, está priorizado aquellos aprendizajes que son claves para que los estudiantes se puedan desenvolver de forma autónoma en su vida cotidiana. Así que también si alguien quiere más información sobre eso, ahí pueden pedirle a Andrea. No sé si Andrea, ¿algún comentario hasta ahora o avanzamos? Sí, mira, la verdad nos han dejado bastante sus datos para poder después enviar toda esta información, pero dentro de esto también se han filtrado algunos que dicen que las estrategias que tú has mostrado en estos momentos son muy buenas, que captan la atención del estudiante, que permiten, ¿cierto?, un poquito también, como mostraste en un principio, de la pausa activa, es poder recrear, ¿cierto?, un poquito el cerebro cuando ya está fatigado, como también lo comentaste. Así es. Así que Sí. lo han encontrado como muy buenas estrategias para poder aplicarlas dentro del aula. Perfecto, buenísimo, qué bueno que les parezcan pertinentes y útiles. Otra estrategia muy clave que se vincula también con lo que yo les decía que para nosotros es absolutamente relevante fomentar la reflexión en cualquier aprendizaje, y esta estrategia está declarada también en el decreto 83 como muy importante, en el sentido que en la medida que favorecemos la metacognición, favorecemos también el desarrollo cognitivo de nuestros estudiantes. Y la metacognición la podemos integrar en cualquier aprendizaje de cualquier nivel, en estudiantes de educación parvularia, en estudiantes de educación media. Esto es absolutamente transversal. Y entonces lo que yo les voy a mostrar es solo un ejemplo de cómo favorecemos esta metacognición, que tal vez ustedes lo hacen, pero nunca está de más ver otras estrategias para seguir enriqueciendo esta acción pedagógica que, como yo les decía, para nosotros es muy relevante. Nosotros acá lo que hacemos es presentarle al estudiante un juego, pero el juego es solamente una excusa para fomentar estos procesos metacognitivos. Acá en este caso tenemos un desafío que es que tenemos que sacar el rectángulo a través de esta franjita roja, y de esta forma despejar el paso en el fondo. Tenemos que derribar estos obstáculos que no permiten actualmente sacar al rectángulo A por la salida. Y acá hay ciertas reglas, ¿cierto? Como todo juego hay reglas que cumplir. Una de ellas es que, por ejemplo, los bloques no se pueden mover de cualquier forma. Por ejemplo, el bloque B, amarillo, se puede mover de forma vertical, hacia arriba, hacia abajo, o el bloque N, celeste, se puede mover hacia la izquierda o hacia la derecha de forma horizontal. ¿Ya? Entonces, esas reglas las tenemos que considerar al momento de enfrentarnos al juego. Entonces, yo tengo esta imagen acá y me gustaría saber cómo ustedes creen que podríamos sacar este rectángulo A hacia la salida roja. Veamos entonces a través del chat qué nos pueden decir, entonces qué pieza tienen que mover según la letra, ¿cierto? Para que A pueda salir por esta línea roja. Dice acá Mónica, H hacia arriba. Ya, H hacia arriba. Yo sí. Acá no, estoy solo con la imagen, así que vamos a... Ya. Imaginemos, proyectemos, sí. Perfecto. Acá Clau dice, sí, acá Clau nos dice N y B. Hay que tomar N y B, H hasta la izquierda. Ya. ¿Están todos de acuerdo? Sí. H hacia arriba, L hacia el final, ya, N perfecto. Hacia el tope, hacia abajo dice, y puedes sacar el A. Perfecto. Bueno, aquí nosotros podemos encontrar distintos caminos, ¿cierto?, para llegar a la salida del rectángulo A. Aquí lo que nos interesa es focalizarnos, ¿cierto?, más que si logro sacar el rectángulo A en más o menos tiempo, porque eso va a pasar con algunos estudiantes, ¿cierto? Lo que nos interesa es cómo a través de este juego promovemos y realizamos ciertas preguntas para favorecer el proceso metacognitivo. Entonces acá lo que importa es las preguntas que están acá tenemos un ejemplo que es un poquito más desafiante, pero lo clave acá es hacer un análisis exhaustivo del proceso que nos permite llegar en el fondo al resultado y al proceso que les llevó para ese resultado. Entonces acá, preguntas como, ¿qué piezas dificultan el paso del rectángulo hacia la salida? O ¿cómo pueden sistematizar los pasos para despejar el paso del rectángulo hacia la salida? ¿En cuántos movimientos es posible despejar el paso del rectángulo hacia la salida? Y podrían sintetizar las acciones que realizaron y cuáles serían. ¿Cuál es la intención entonces acá? Es analizar en detalle los pasos, los procesos que nos permitieron
llegar a este resultado. Hay algunos estudiantes que van a utilizar, por ejemplo, el ensayo de error, van a ir probando, muevo esto primero, muevo esto después, ¿cierto? Y otros van a usar estrategias un poco más avanzadas que van a planificar, ¿cierto? Primero cuáles son los movimientos y después los van a ejecutar. Entonces, todo ese análisis del proceso que puede ser, en este caso, un juego, pero puede ser para cualquier situación de aprendizaje, va a permitir entonces que ellos vayan tomando conciencia de lo que hacen al momento de enfrentar un problema y también sean capaces de expresárselo a otros. Entonces, acá lo clave es interrogar el proceso, hacer muchas preguntas y que ellos sean capaces de ir expresándolas y comunicándoselas a otros. En un principio puede ser que ellos te digan, lo hice nomás, como pensé y listo, pero uno tiene que ir invitando constantemente a que sean capaces de ir minuciosamente detallando los pasos y de esa forma tomando conciencia de cómo resuelven un problema. Ya, entonces, en este caso era un juego, pero puede ser en cualquier situación, en cualquier asignatura, invitarlos a ese proceso metacognitivo y en la medida que somos sistemáticos en fomentarlo, también vamos a ir logrando mejores resultados. Yo no me quise ir al software por una cuestión de tiempo, pero esto es un recurso también que tiene esa intención, ¿cierto?, de favorecer los procesos cognitivos de los estudiantes desde distintas dimensiones, desde lo emocional, desde lo social, también desde las fases de los procesos cognitivos que nosotros llevamos a cabo en cualquier situación de aprendizaje, y también combina entonces material concreto para poder entonces favorecer estas habilidades de resolución de problemas. Y me voy a pasar a la última estrategia, que es algo clave y que nosotros proponemos también de forma transversal en nuestras propuestas. En general, ustedes, bueno, los que nos conocen más como institución, saben que casi todo el trabajo que nosotros proponemos es de forma cooperativa, y esta es una estrategia que también es relevada en el decreto 83, en el sentido de que proponen distintas estrategias de agrupamiento. Es decir, no solo tenemos que proponer actividades de forma individual o en pareja, sino también es interesante ir probando otras formas de trabajo cooperativo. Pero sabemos también que el trabajo cooperativo en algunas ocasiones resulta desafiante, porque los docentes generalmente nos comentan que cuando hay un trabajo en grupo, hay algunos estudiantes que desarrollan el trabajo y hay otros que tienen un rol más pasivo, ¿cierto? O que se quedan más bien observando, mirando y no trabajando activamente. Y para eso nosotros, a través de estos años, hemos logrado darle una estructura al trabajo cooperativo, de modo que permita ir asegurándose que todos los estudiantes tengan participación de forma activa a través de la asignación de roles. Entonces nosotros, para asegurar que todos trabajen, les damos una tarea y una responsabilidad específica a cada uno. Esto nos permite entonces que cada uno tenga algo que hacer, y en términos prácticos resulta muy bien porque tienen que estar a cargo de su tarea, y además porque se sienten responsables de que si no cumplen lo que están haciendo, probablemente van a interferir en el resultado del grupo. Entonces nosotros generalmente tenemos un encargado de material, que es el encargado entonces de cuidar el material, de hacerse cargo de ir a buscarlo, de guardarlo cuando corresponda, ¿cierto? También tenemos un portavoz, que es una especie de vocero, es el encargado de comunicarse con el docente en el caso que los integrantes del grupo tengan alguna duda, comentario, consulta. También tenemos un moderador, que es un tipo de líder del grupo, que está asegurándose que los demás roles estén cumpliendo sus funciones, que haya un adecuado clima de trabajo. Y finalmente un secretario que va tomando registros de todo el trabajo y que también va levantando las evidencias de lo que se realizó. Entonces, de esta forma, y pueden haber otros roles, ¿cierto? Va a depender del tipo de trabajo que estemos realizando, de la asignatura, de la edad de los estudiantes, pueden ir variando mucho estos roles. Pero aquí lo clave es que al asignarle una responsabilidad, una tarea específica a cada uno, y además promovemos que estos roles vayan rotando, es decir, que todos vayan experimentando distintas funciones, distintas responsabilidades, vamos favoreciendo que el trabajo en equipo se desarrolle de forma mucho más efectiva. Y nosotros, como les decía, lo hemos comprobado en experiencias con estudiantes de distintas edades. Entonces, pensando en este trabajo en equipo,
Hay muchísimas actividades que nosotros proponemos y que están plasmadas en nuestros recursos en distintas líneas de aprendizaje. Por ejemplo, solo voy a mostrar dos, pero hay muchísimas actividades que favorecen este trabajo en grupo con roles. Acá tenemos una actividad de educación parvularia, donde trabajamos una habilidad de pensamiento que es la de relacionar. Entonces aquí los estudiantes van ubicando ciertas fichitas que corresponden a categorías de las profesiones u oficios, ¿cierto? Y van identificando además qué objetos o qué elementos usan estas profesiones y los van ubicando en el tablero. Entonces una ficha amarilla, que por ejemplo es la del doctor, la ubican en uno de estos esquemas y van relacionándolos, vinculándolos con elementos u objetos que usan para desenvolver este rol. Esta es una actividad entonces que se desarrolla en grupo con estos distintos roles. ¿Ya? Y bueno, y en la medida también que van enfrentando esta actividad, se va aumentando el nivel de complejidad, y cuando ya llevan varias actividades van además rotando para ir experimentando distintos roles. Otra actividad que también forma parte de nuestros recursos y que favorece la lectura y la escritura, es esto, donde a nosotros les entregamos a los estudiantes una cartilla con un mensaje oculto, y ellos tienen que descifrarlo con apoyo de este abecedario con ciertos símbolos, y este mensaje oculto les invita a transmitir un mensaje que tienen que plasmar a través de una carta o un correo electrónico. Entonces siempre, bueno, estos son dos ejemplos de actividades muy sencillas que tenemos en nuestros recursos, pero que invitan al trabajo en grupo, al trabajo de forma cooperativa, con una estructura clara que permita asegurar la participación de todos los integrantes del grupo, y de esa forma nos evitamos los problemas que generalmente tenemos, que es que algunos tienen un rol más pasivo. De esta forma nosotros hemos visto en la experiencia concreta que resulta muy, muy eficiente. Y estos ejemplos que les mostré, que son solo extractos muy pequeños de dos recursos que forman parte de la línea de inclusión que tenemos, es el laboratorio cognitivo, que está focalizado en estudiantes de educación parvularia y que trabaja habilidades de pensamiento, claves como memorizar, observar, distinguir, relacionar, como las que les mostré, y además los laboratorios de diferencial lenguaje, que invitan a los estudiantes a través de distintas experiencias significativas a involucrarse con los procesos de lectura y escritura, que son transversales, que son tan claves para que ellos puedan seguir avanzando en su trayectoria educativa, porque son procesos que, si no están, difícilmente los estudiantes pueden seguir avanzando, ¿verdad? Entonces, hasta ahora hemos revisado 5 estrategias. Ya, en el documento de orientación del decreto 83 hay al menos unas 50 estrategias. Nosotros seleccionamos estas 5 porque nos parece que son muy relevantes y que son transversales para el trabajo que ustedes realizan en sus distintas disciplinas y en sus distintos niveles, y que además creemos que muchas de estas ustedes pueden aplicarlas tanto en el aprendizaje remoto como luego en el retorno a clase, invitándolos también a conocer distintas formas de cómo vamos enfrentando el currículum y cómo vamos a ir acortando las brechas de aprendizaje que se van a ir presentando en nuestros estudiantes, considerando todo el contexto de emergencia sanitaria. Bueno, ustedes van a tener esta presentación, así que luego van a poder tener esta estrategia, y también queda la invitación a que puedan mirar muchas otras que también son pertinentes y que les van a permitir enriquecer su proceso y probablemente lograr que una mayor cantidad de estudiantes puedan ir avanzando en su proceso de aprendizaje. Además, contarles que además de estas propuestas que tenemos que se plasman en recursos educativos, nosotros también realizamos capacitación y seguimiento a los establecimientos educacionales a través de acciones formativas como las que están descritas. Creo que nuevamente quedamos con Iris en stand-by. A ver si alguien me puede también a través del chat confirmar que tengamos todo. Sí, se pegó. Perfecto, yo les voy a contar esto entonces, lo del programa de capacitación. Has vuelto, Iris. Bien, creo que
nuevamente se pegó. Bueno, primero agradecer a todas las personas que por la hora, que ya tienen algunos otros compromisos, ¿cierto? Se están retirando de la charla, les agradezco su participación. Muchas gracias por estar con nosotros, por participar. Espero que la charla haya sido de mucho interés para ustedes, que puedan recoger buenas actividades para que ustedes puedan implementar después en el aula. También hay harta gente que nos está preguntando sobre los recursos que estuvimos conversando, ¿cierto? Les comenté también si me pueden dejar sus datos, su correo, institución, comuna, para que nosotros les podamos hacer llegar estas, o esta información más en profundidad. Sobre todo por los programas de matemática que hartos nos están preguntando. Voy a ver entonces, a ver ahora si Iris volvió, a ver, o todavía está pegada. Sí, todavía está pegada entonces. Lo que les estaba contando Iris de antes era el tema de que nosotros no solamente trabajamos en función de distintas estrategias, distintos recursos que son desarrollados por nosotros mismos. De hecho, Iris, como es parte del equipo de pedagogía, es especialista en temas de inclusión, ha sido partícipe sumamente importante dentro de todo el desarrollo, en donde ella, como ahora les está contando de estas estrategias, ha podido plasmar en cada una de las propuestas que nosotros estamos trabajando con colegios, sobre todo, por ejemplo, en asignaturas de matemática, como ustedes pueden ver acá en la foto, en cuanto a experiencias de programa, ¿cierto? Uno de los focos o uno de nuestros objetivos es hacer amigable la matemática para el estudiante. Por lo tanto, nosotros a partir de un ejemplo concreto, lo que hacemos es llegar por la experimentación, cruzar la barrera de la asignatura, de la mente en donde el estudiante dice que no le gusta la matemática, que la encuentra difícil, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros acercamos esta asignatura, acercamos todo el contenido a través de experiencias, a través de la discusión, ¿cierto? Para que después, en una etapa posterior, cuando ya se comprende el concepto en profundidad, podamos ponerle el nombre al contenido. Por ejemplo, esto es una multiplicación, esto es una suma, ¿cierto? Y así también el estudiante facilita también el proceso de aprendizaje. Bueno, acá, a ver, mira, acá Dimadai por el chat nos dice: en la escuela donde yo me desempeño como educador diferencial tenemos material de efecto y es un material que realmente enriquece las clases a través de experiencias que son más llamativas para los estudiantes. Y claro, justamente es por lo mismo, porque nosotros planteamos las clases a partir de mucha experiencia, de que los chicos trabajen mucho en grupo. Yo sé que acá habían hartas preguntas del cómo poder trabajar de forma colaborativa o cooperativa una vez que volvamos a clases, y esa es una pregunta que me gustaría dejarla a Iris, porque ella básicamente es la especialista en el tema. Por lo tanto, vamos a esperar a ver si ella se puede volver a conectar. Bueno, si tienen... También acá Susan nos comenta en el chat si tenemos algún tips para trabajar con niños de espectro autista, ¿cierto? Y con síndrome de Down en cuarto básico. También, Susana, le voy a realizar la pregunta a Iris. Esperemos que se conecte un poquito de paciencia. Yo también le voy a hablar a través del chat para ver acá. A ver si puede volver pronto. Bueno, gracias a todas las personas que nos están felicitando por la presentación, por la charla, a pesar de que hemos tenido un par de inconvenientes, ¿cierto? Que es normal en este mundo virtual. Ustedes me imagino que también los tienen con sus estudiantes. De pronto podemos aprovechar este espacio y conversar a través de sus micrófonos. No sé si hay alguna persona que quiera comentar algo sobre las estrategias que estamos hablando. De pronto saber y compartir las estrategias que ustedes también utilizan para poder promover la inclusión o poder promover que el aprendizaje sea lo más inclusivo y participativo con los estudiantes. También de pronto sería una buena instancia para poder compartir. Andrea, ¿me escuchan ahora? Iris, hola. Sí. Ahora sí. Esta vez fue un poco más largo en la desconexión. Sí, no te preocupes. Gracias, Andrea. Me estaba cerrando. Sí, bueno, lamento que se corte así, está muy compleja la conexión. Como les decía Andrea, yo creo que a ustedes también les está pasando eso en algunos momentos con sus estudiantes.
Bueno, pero la intención de hoy era mostrarles distintas estrategias que ustedes los puedan inspirar, ¿cierto? Que que les pueda entonces un poco abrir la cabeza y ver que podemos aplicar distintas formas de enseñanza y podemos ir enriqueciendo nuestra práctica pedagógica con otras formas también de abordar y de esta forma tratar de dar respuesta a la mayor cantidad de estudiantes que sabemos que además va a ser muy, muy diverso lo que nos vamos a encontrar el retorno, ¿cierto? Así que esa era la idea, espero que las estrategias hayan sido útiles y que les permitan entonces de esta forma ir repensando un poco la forma en que van a abordar tanto el aprendizaje remoto como el regreso presencial a clase. Así que les agradezco a todos y bueno, si alguien quiere hacer algún comentario a través del micrófono o a través del chat, vamos a estar atentos esperando que no perdamos la conexión nuevamente. Bueno, yo voy a partir primero a ver si alguien se aventura antes. Mira, acá voy a recoger una pregunta que hicieron hace un par de momentos atrás que quedó en el olvido con los correos, en donde comentaban cuando tú estabas conversando sobre el trabajo colaborativo, ¿de qué forma tú crees que se puede organizar o se puede propiciar un trabajo colaborativo en el aula, tomando en cuenta las condiciones en las cuales vamos a retornar a clase? O sea, de que va a haber un distanciamiento social, ¿cierto? De que tenemos que tener la precaución con los estudiantes. Entonces, ¿qué podrías recomendar tú, Iris, para poder trabajar en torno a un trabajo colaborativo? Sí, me siguen escuchando, ¿verdad? Sí. Sí, sí, es verdad, va a ser un desafío el trabajo cooperativo de forma presencial, porque evidentemente hay ciertos recuerdos que vamos a tener que tomar y que van a tener más relevancia que experiencias en grupo, ¿cierto? Nosotros creemos que evidentemente va a ser más desafiante porque vamos a tener que mantener cierta distancia, pero creo que en la medida que se pueda hay que seguir intentándolo porque hay ya estudios, investigaciones que dan cuenta de los beneficios del trabajo cooperativo y de cómo los estudiantes, sobre todo que tienen necesidades educativas especiales, se ven beneficiados de un trabajo con estudiantes que tienen distintos tipos de habilidades, que incluso se pueden hacer tutorías, ¿cierto?, entre pares. Entonces, en la medida que las reglas sanitarias los permitan, hay que ir intentando aplicar estas distintas formas de agrupamiento. A lo mejor no vamos a poder de inmediato trabajar con un grupo de 4 o 5 estudiantes, pero sí propiciar el trabajo en pareja, ¿cierto? Incluso el trabajo remoto, incluso con todas las dificultades que hay de conexión y todo, igual uno puede invitar a los estudiantes a que hagan trabajo en dupla, de modo de que el trabajo no sea tan aislado, porque ya va a haber muchos meses en que el trabajo es más bien una modalidad solitaria y a algunos estudiantes eso les resulta mucho más complicado, va aumentando más su brecha de aprendizaje. Entonces, en la medida que podamos ir insertando experiencias en grupo de forma cooperativa, vamos a ir promoviendo y favoreciendo el aprendizaje de algunos que les resulta más eficiente esa forma de abordar el aprendizaje. No sé si, Andrea, ¿hay algún otro comentario o duda? Sí, mira, acá, bueno, me gustaría la verdad que ella misma te pudiese hacer la pregunta, no sé si se anima, que es Susana Sáez, que hacía alguna pregunta relacionada con niños de espectro autista. Veamos a ver, Susana, si, bueno, es imposible para mí poder buscarla porque tenemos todavía suficiente su... Sí. Pero bueno. Aquí estoy. Aquí está, Susana. Hola, ¿cómo están? Bien, gracias. Todo bien. Bueno, mi pregunta, por el tema me imaginé que tal vez íbamos a tocar algunos puntos sobre inclusión, de trabajo con niños con alguna necesidad especial. Por ejemplo, a mí me tocó ahora, estoy haciendo un reemplazo en un colegio donde tengo un niño con síndrome de Down y tengo un niño con espectro autista, estar en cuarto básico. Y la verdad es que se ha tratado de trabajar la inclusión con ellos, pero para mí ha sido difícil porque es mi primera experiencia. No tengo como mucha estrategia. Bueno, tocó todo esto de la pandemia, que en realidad se está trabajando, las profesoras diferenciales están trabajando con ellos a través de forma remota, pero me gustaría una vez que volvamos poder tener alguna idea de cómo trabajar con ellos para que también puedan aprender. No soy de la idea de que estén en la clase solo como oyentes y no tomarlos en cuenta, o sea, eso no va, y necesito tener
alguna idea de cómo poder abordar el trabajo con ellos. Sí. Eso principalmente. Sí, Susana, mira, bueno, primero, al principio de la charla nosotros comentamos que nuestro foco está principalmente puesto en las estrategias diversificadas que nos competen a todos los docentes. En ese sentido, en las estrategias que proponemos son, alguien está compartiendo pantalla parece, Sí. y no soy yo por si acaso. Yo lo soluciono, no te preocupes. Ok, en ese sentido, las estrategias que nosotros mostramos ahora efectivamente son aplicables por el docente de aula, ¿cierto? Y donde el equipo del proyecto de integración escolar puede contribuir a enriquecer esa estrategia o hacer algunas precisiones para estudiantes que tengan algún tipo de dificultades. Porque las otras estrategias que se proponen en el decreto 83, que se relacionan con las adecuaciones curriculares, y ya sea de acceso o más significativa, requieren de todo un proceso de evaluación integral, ¿cierto?, que realiza un equipo especialista y que conllevan probablemente a la elaboración del PASI, ¿cierto?, y porque evidentemente algunos estudiantes, ya sea porque tienen alguna dificultad como TEA que tú mencionaste, o que tienen alguna discapacidad intelectual, van a requerir estrategias mucho más específicas y apuntadas a sus necesidades. Ahora, nosotros creemos que estas estrategias que mostramos hoy día, o las estrategias que están declaradas de forma general en el decreto 83, de todas formas pueden contribuir a los estudiantes que tienen necesidad educativa, ya sea transitoria o permanente. Pero hoy día el foco era mostrar estrategias que pudiéramos aplicar todos los docentes y que creemos nosotros, y hemos visto en nuestra experiencia, que favorecen el aprendizaje de una mayor cantidad de estudiantes. Entonces, no sé si respondo a tu pregunta, pero estrategias específicas asociadas a una dificultad de aprendizaje nosotros no abordamos, porque nuestro foco está puesto en el trabajo que realizan todos los docentes. Perfecto, muchas gracias. De nada, Susana. Bien, también acá, mira, Juan nos solicitó a través del chat si podía realizar una intervención, así que Juan, si estás por ahí, el micrófono es tuyo para que puedas conversar y puedas plantear tu idea. Esperemos unos minutitos para que pueda... Sí. Nosotros sabemos que mientras Juan habla, sabemos que cuando se presentan este tipo de charlas o webinar, se genera mucho... Sí, escuchamos. Sí. Ya, bueno, mi nombre es Margaret. Me imagino que aparece con el nombre de mi esposo en el computador. Sí. Sin embargo, me gustaría hacer dos intervenciones que me pareció interesante cuando la relatora habla de los procesos, de que los estudiantes se hacen conscientes. Yo la verdad trabajo en la coordinación de un colegio y me ha tocado ver este teleaprendizaje. Creo que el estudiante, yo la verdad veo el aspecto positivo de este teleaprendizaje. Creo que nos ha permitido que cada estudiante se haga cargo también y pueda hacer un análisis de los procesos. Yo creo que eso es fundamental. Cuando cada estudiante logra visualizar cómo está aprendiendo, es un aporte para el aprendizaje. Y que también puedan compartir con otros compañeros. Si bien se está hablando del aprendizaje cooperativo, yo creo que, y me toca verlo también con mi hijo, se ponen de acuerdo de repente para hacer tareas, van compartiendo sus respuestas. Yo creo que ellos mismos incluso van a la vanguardia de este teleaprendizaje. De repente a uno como adulto le cuesta un poco más, ¿cierto?, ir conociendo las herramientas que nos permiten contactarnos con ellos, ponernos comunicados, pero en realidad yo creo que para ellos es mucho más fácil de lo que parece, ¿ya? Eso quería hacer realce en los procesos, que ellos mismos se hagan conscientes, la capacidad de reflexión, que puedan reflexionar sobre su aprendizaje, qué estrategia utilizan para resolver ciertos problemas, y que eso se pueda compartir. Yo creo que entre pares de repente este proceso de aprendizaje se genera de manera exitosa. Nosotros hoy en día siento que nosotros como docentes pasamos a ser mediadores del aprendizaje. Yo así lo siento. Eso. Muchas gracias, Margaret. Muy interesante porque reafirma desde la experiencia lo que nosotros estábamos comentando con respecto tanto al proceso metacognitivo, que los estudiantes hagan un análisis de cómo están aprendiendo, pero también de cómo esto entre los estudiantes surge de forma muy natural, de cómo apoyarse en otros para
continuar aprendiendo. Así que muchas gracias, muy pertinente. No sé si... Sí, veamos a ver si hay alguna última persona que quiera comentar algo sobre la charla, sobre estrategias, compartir quizás alguna experiencia que a ellos les ha resultado, porque aprovechando que todavía habemos 153 personas, de pronto conversar entre colegas también es una buena forma de aprendizaje, el aprendizaje social, ¿cierto? Sí. Mira, también en el chat, por ejemplo, comentan, Paula dice, depende mucho de la edad de los alumnos y su realidad personal. Efectivamente, nosotros estamos absolutamente conscientes de eso. De hecho, en ningún caso pretendemos dar recetas o soluciones mágicas porque no existen, sino que lo que queremos es mostrarles una variedad de posibilidades para que ustedes vayan adaptándolo a sus necesidades y a sus experiencias, a sus realidades. Sabemos que las realidades son infinitas y en ese sentido nada es absolutamente pertinente. Siempre requiere de la adaptación o la flexibilización de un mediador que en este caso son ustedes. Así que también muy pertinente el comentario y muy de acuerdo. Súper. Aprovecho de saludar a Paulina Ross, que es una profesora de Alto Hospicio que trabaja con nosotros y que nos está acompañando hoy día. Hola, Paulina. Ay, que la veo, Paulina. Sí, hay hartas caras, veo varias caras conocidas. Mira, acá Alexandra en el chat nos comenta que tiene un comentario. Bueno, Paulina, si quieres comentar algo, adelante porque tú activaste tu micrófono primero. Ya, mira, con respecto a lo que ustedes mencionan, el trabajo colaborativo al principio se ve que es muy cansador en cuanto a trabajar en equipo con los niños, porque van ellos desarrollando sus habilidades socioemocionales también. A veces el profesor, cuando uno le va a enseñar a trabajar en equipo con los niños, yo fui monitora de ustedes de Efecto Educativo y Arquimé, se rendía el tiempo porque un mes se demoraban los niños en ponerse de acuerdo que él era el mediador, que él era el portavoz en sus roles dentro del equipo, porque son muy competitivos entre ellos y siempre quieren hacer las cosas ellos solos, son muy autónomos, pero luego de un mes se ve el avance. Son experiencias nuevas para ellos y siempre te preguntan, profesora, pero ¿por qué tengo que trabajar con él? Y siempre uno tiene que darle o llevarlo más allá, decirle que uno va a trabajar, ¿cierto? Trabaja con personas nuevas y forma equipo y tiene que trabajar colaborativamente y uno lo prepara desarrollando sus habilidades. Y es un trabajo agotador, pero es muy significativo. Los niños aprenden mucho de sus compañeros. Quizá uno como profesor no lo entiende, pero a su compañero que le explica de una forma, de un lenguaje común entre ellos, y aprenden muchísimo. Tanto en sus habilidades cognitivas como sus habilidades socioemocionales. Y lo que ustedes presentan es muy bueno en material, y además esas pasos activas a ellos les funciona muy genial, porque es un descanso a todo lo que están haciendo. Y se motivan a seguir trabajando con las actividades que siguen, y logran el objetivo, que es terminar lo que se les planteó. Así que no tengan miedo a trabajar en trabajo en equipo. Yo sé que ahora con lo de la pandemia es difícil, pero se pretende volver, según el ministerio, en 2 turnos, uno en la mañana y uno en la tarde. Y con respecto a eso, quizás no se podrá trabajar en equipo de 2, de 4, de 6, de 8, pero quizás sí en forma dual. ¿Sí? Y ahí igual los compañeros, ¿cierto?, pueden trabajar respetando sus roles, cumpliendo, ¿cierto?, para poder realizar las actividades y no tengan miedo a plantearse cosas nuevas, que los niños, ellos mismos sean protagonistas de su aprendizaje, y uno, como por ahí escuché a una colega, uno ser meramente mediador. No solamente ahora tenemos que ser mediador a través de la pantalla, sino que en el aula igual. Dejar que ellos sean protagonistas de su aprendizaje, y créanme que se logra mucho cuando aprenden entre ellos. Así que, no, felicitarla, muy buena la charla, y espero que sigan dando más estrategias para que puedan aplicarlas los colegas. Para mí esto no es nuevo porque ya lo conozco hace más de 10 años, más o menos. Entonces, no, muy bueno, y gracias por la charla, y se va aprendiendo cosas nuevas.
y no tengan miedo a aprender cosas nuevas y desaprender también. Y eso. Gracias, Paulina. Nada. Súper. Sí, muy de acuerdo con lo de Paulina. El trabajo cooperativo requiere un esfuerzo grande de manera inicial, pero en la medida que se va aplicando va teniendo muy buenos frutos y se va haciendo cada vez más fluido. Yo quería decir algo, no sé si puedo comentar una cosita. Hola Edith, ¿cómo está? Hola, yo trabajo bien, yo trabajo en Viña y a veces también hay que educar a los papás, porque los papás, sobre todo con los párvulos y a veces el primer ciclo básico, ellos son muy directrices, o sea, el niño no sabe muchas veces hacer cosas por sí solo, entonces el papá le dice ya, haz esto otro, hazlo así, y también hay que educar en charlas o escuelas para padres, educar a los padres, entonces a lo mejor también es importante decirlo, porque a veces los padres cometen el gran error de no darle roles a los niños cuando son pequeños. O sea, cuando, no, es que muy pequeñito, yo lo visto, yo lo baño, yo le ordeno sus juguetes, y a veces llegan a los 10 años y después quieren implantar que ellos cumplan roles, y nosotros las educadoras tenemos que formar esa parte, entonces igual encuentro que lo de las tarjetas yo lo he usado, yo tengo esta experiencia, así que lo de las tarjetas es muy buen método, yo las felicito, realmente se desarrollan las habilidades como más importantes cuando el niño nos dice o nos verbaliza cómo hizo tal o cual cosa. Así que felicitaciones. Gracias, Edith. Y una pequeña pregunta, si ustedes tienen algún tipo de actividades como más actualizadas para tratar alumnos TEA en párvulos. Porque como ahora hay una quinta categoría donde los Asperger y los niños que son, ¿cómo se llama? Los niños que son autistas y los Asperger ahora están situados como en un mismo nivel, con diferentes características. Aparte de usar tarjeta, ¿ustedes tienen algún otro tipo o algún otro video donde uno pueda ingresar a alguna página para poder tratarlo? Menores de 6 años. Sí. Gracias, Edith. Mira, como mencionamos hace un ratito, nosotros en nuestra estrategia y nuestras propuestas no se focalizan en una necesidad educativa especial en particular, ya, sino que más bien buscan entregar distintas herramientas, estrategias para que los profesores apliquen sobre todo en la aula común o en el trabajo más específico que realiza la educadora diferencial o psicopedagoga en el contexto del proyecto de integración escolar, pero no tenemos tips ni actividades específicas para ciertas dificultades como las que tú comentas. Ahora bien, yo creo, como yo también soy educadora diferencial, creo que algunas de las cosas que mostramos hoy día, incluso otras estrategias que están escritas en el documento de las orientaciones del decreto 83, pueden ser muy útiles para el trabajo que tú estás realizando con estos estudiantes pequeñitos. Así que te invito también a revisar ese material, porque yo creo que cualquier estrategia se puede adaptar a las distintas realidades, y pensando además que los estudiantes que presentan dificultades a veces solo necesitan distintas alternativas para aproximarse al aprendizaje, no hay una estrategia en particular, sino más bien probar distintas formas y de alguna probablemente les va a resultar más óptimo para aprender. Así que eso. Andrea, yo creo que por el tiempo vamos a ir despidiéndonos. Sabemos que este es un tema que genera mucho interés y que podríamos estar conversando todo el día, pero yo creo que todos tenemos otros compromisos, así que por mi parte les agradezco mucho que hayan participado, sus comentarios. Nosotros luego vamos a revisar el chat con todas las inquietudes que a lo mejor quedaron pendientes para también ir integrándolas a las siguientes charlas que vamos a realizar sobre este tema. Así que, sí, así es.